Hola a todos, bellezas y bellezos del canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo andan? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para el chismecito del bueno. Yo estoy aquí, radiante de felicidad y con el corazón a mil. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos un temazo que, ay Dios mío, no puedo creer que esté sucediendo. La emoción me desborda. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Prepárense porque la bomba ya explotó, y la onda expansiva llegó para quedarse. Sí, señores y señoras. El bombazo del año, la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El regreso triunfal de la pareja que nos hizo soñar, Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones, para analizar cada detalle, para especular, para celebrar? Porque yo sí, con toda mi alma. Hoy, mis amores, vamos a desmenuzar cada pedacito de esta noticia bomba. Vamos a viajar por el laberinto de sentimientos que nos ha dejado esta reconciliación. Vamos a bucear en los rumores, en las fotos, en los vídeos, en las reacciones, en todo. Pero antes de comenzar, un recordatorio que nunca está de más. Si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde el chismecito, la farándula y el buen rollo son la norma. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ya que están, si les gusta mi contenido, si sienten que les alegro el día, si comparten mi emoción, denle al like. Me ayudan muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora sí. Agarren sus palomitas, sus bebidas, acomódense bien en sus sillones y prepárense para el chismorreo, el análisis y la euforia. ¿Por qué? Ande y Kerem. Ay, Dios mío, la pareja que nos hizo vibrar a todos. La pareja que nos enseñó lo que era el amor a través de la pantalla. Pero para poner en contexto a aquellos que quizás no estén tan empapados en el maravilloso mundo de las series turcas, de las historias de amor y de los protagonistas que nos roban el corazón. ¿Quiénes son Ander Zel y Kerem Bürsin? Pues nada más y nada menos que los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco. Una serie que conquistó el mundo entero, que rompió récords de audiencia y que nos dejó a todos con el corazón encogido. La química entre ellos era explosiva. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero, que te hacen suspirar cada vez que los ves juntos. Literalmente podía sentir el amor a través de la pantalla, esa magia especial que solo poseen las grandes parejas. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la complicidad que tenían, era algo único. Se enamoraron, sí, se enamoraron en la vida real, fuera del set, en la intimidad de sus corazones. Vivieron un romance digno de cuento de hadas. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor a primera vista, en esos amores que surgen en los lugares más inesperados. Y como todo en la vida, la historia tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza, y finalmente terminaron. Y el mundo literalmente quedó con el corazón roto, ¿verdad? Todos los que seguimos la serie y a ellos como pareja, nos emocionamos, reímos y lloramos con Eda y Serkan, sus personajes. Nos identificamos con sus miedos, con sus anhelos, con sus sueños. Y obviamente queríamos que ese amor trascendiera la pantalla, que se hiciera real. Y así fue durante un tiempo, durante una etapa de ensueño. Ande y Kerem comenzaron una relación fuera del set, confirmando así lo que muchos fans ya esperaban, lo que muchos deseábamos con todas nuestras fuerzas. Y fue hermoso. Compartían fotos, vídeos, stories. Se les veía felices, enamorados, cómplices. Eran la pareja perfecta. Era un cuento de hadas con sus momentos mágicos y sus gestos románticos. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son como queremos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Las razones nunca quedaron claras, pero el dolor fue evidente. El mundo se vino abajo. La decepción, la tristeza, el vacío, invadieron las redes sociales. Las teorías, los rumores, todo se desató. Se especuló con terceras personas, con problemas de agenda, con diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que la separación fue dolorosa, tanto para ellos como para sus millones de fans. Desde entonces cada movimiento de Ande y Kerem ha sido analizado al detalle.
Cada foto, cada encuentro fortuito, cada like, cada rumor, todo era noticia. Se les vinculó con otras personas con diferentes proyectos, pero ninguno de los dos confirmaba nada. Se mantuvieron discretos, guardando silencio, protegiendo su intimidad. Y honestamente el público ya estaba un poco cansado. De tantas especulaciones, de tanto misterio, de tantas insinuaciones. Y ahora, ¡boom! La noticia que nadie esperaba. La noticia que nos ha dejado sin aliento. El 3 de septiembre de 2025. Andercel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Sí. ¿Leyeron bien? Repito para que no queden dudas. Están juntos otra vez. Y no, no es un rumor, no es una especulación, no es un montaje, es un hecho confirmado. Una realidad que nos llena de alegría y esperanza. La noticia saltó a la luz obviamente por los medios turcos, que como siempre, están al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Son expertos en destapar secretos, en revelar primicias y en mantenernos informados sobre la vida de nuestros ídolos. Y rápidamente se propagó por todas las redes sociales. Un tsunami de información, de emoción, de sorpresa. Las fotos, los vídeos, los memes, los mensajes de felicitación, todo comenzó a inundar las plataformas. ¿Y qué mostraron? Pruebas irrefutables. Evidencias claras y contundentes. Hande y Kerem juntos, felices, sonrientes, abrazados, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la separación, el dolor, la distancia, nunca hubieran existido. Como si el amor, ese sentimiento puro y genuino, hubiera estado latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. Se filtraron imágenes de ellos en una escapada romántica. Sí, se fueron de viaje juntos. Y no, no era para un evento público, no era para promocionar algún proyecto, no era para cumplir con obligaciones laborales. Era una escapada privada. Un viaje solo para ellos dos. Un viaje para reconectar, para revivir la llama, para demostrarse que el amor que sienten es más fuerte que cualquier adversidad. Y las fotos lo demuestran. Playas paradisíacas, atardeceres románticos, risas cómplices, miradas llenas de amor y complicidad. Es que es imposible no emocionarse. Es que es imposible no creer en los finales felices. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a reconciliarse después de tanto tiempo? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Todos queremos saber los detalles, los entresijos, los secretos. La información oficial es escasa, como suele suceder en estos casos. Los famosos suelen ser muy discretos, muy celosos de su intimidad, y prefieren guardar silencio ante los medios de comunicación. Pero los rumores, las especulaciones, los comentarios en las redes sociales, apuntan a que siempre hubo amor. Que a pesar de la separación, el cariño, el respeto y la admiración mutua nunca desaparecieron. Que en el fondo el vínculo que los unía era mucho más fuerte que cualquier problema, que cualquier malentendido. Y que con el tiempo, la distancia, la reflexión, y quizás algunos malos entendidos, pudieron superar las diferencias, perdonar errores y darse una nueva oportunidad. Dicen que en ocasiones el destino juega de maneras misteriosas. Que la vida nos pone pruebas, obstáculos, dificultades, pero que al final, todo tiene un propósito. Y quizás esta separación fue necesaria para que ambos pudieran crecer, madurar, aprender de sus errores y darse cuenta de lo que realmente querían, de lo que realmente anhelaban. ¿Y qué querían? Volver a estar juntos. Volver a sentir esa conexión especial, esa magia que solo ellos dos tienen. Hay quienes dicen que a pesar de la distancia, nunca dejaron de amarse. Que en el fondo de sus corazones, sabían que estaban destinados a estar juntos. Que el amor que sentían el uno por el otro era real y genuino. Un amor que trasciende el tiempo, las circunstancias y las adversidades. Y que no podían vivir el uno sin el otro. Que la felicidad plena solo la encontraban en la compañía del otro. También se habla de que han estado en contacto de manera discreta durante todo este tiempo. Mensajes, llamadas, encuentros secretos. Un contacto constante que mantuvo viva la llama. Un hilo invisible que conectaba sus corazones y que les recordaba que, a pesar de todo, el amor seguía ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. Y que poco a poco ese contacto, esas conversaciones, ese cariño,
fue resurgiendo el amor. Sea como sea, lo cierto es que están juntos. Y eso es lo que importa. Han dado una nueva oportunidad al amor. Han decidido apostar por su historia, por su felicidad. Y eso es algo que hay que celebrar, que hay que aplaudir. ¿Y qué ha pasado con las reacciones? ¡Ay, las reacciones! Han sido épicas. Un verdadero terremoto emocional. Las redes sociales se incendiaron. Literalmente. Los fans, que son muchísimos y muy apasionados, que han seguido su historia desde el principio, que los adoran y los apoyan incondicionalmente, enloquecieron. Explosión de alegría, de emoción, de felicidad. Mensajes de apoyo, felicitaciones, memes divertidos, vídeos emotivos, todo valía. La creatividad y el cariño se desbordaron. La tendencia número 1 en Twitter, Instagram y otras plataformas fue, obviamente, @and the Querem again, o @and the Querem regresan. El hashtag más esperado, el que resume la alegría de millones de personas. Muchos fans que habían quedado decepcionados con la separación, que habían perdido la esperanza de volver a verlos juntos, que habían sufrido con su tristeza, ahora están eufóricos. Ven en esta reconciliación una señal de esperanza, una prueba de que el amor verdadero sí existe, de que los finales felices son posibles, de que los sueños se pueden hacer realidad. Ven en ellos la prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo y que el destino, a veces, nos sorprende con las mejores noticias. Pero no solo los fans reaccionaron. También las celebridades, los amigos, los colegas de profesión, los compañeros de trabajo, todos se pronunciaron. Muchos expresaron su alegría por la pareja, felicitándolos y deseándoles lo mejor. Compartieron mensajes de apoyo, de cariño, de admiración, mostrando su felicidad por este reencuentro. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la noticia. Los programas de televisión, las revistas del corazón, los sitios web especializados en farándula, todos hablaron de Hande y Kerem. La noticia del momento. La noticia que acaparó todas las portadas. La noticia que movilizó a todo el mundo. En general, la reacción ha sido muy positiva. La gente está feliz por ellos. Les desean lo mejor. Quieren verlos felices, disfrutando de su amor y construyendo una nueva historia juntos. Y por supuesto, están esperando ansiosamente ver qué más depara el futuro para esta pareja, qué sorpresas nos tienen preparadas. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta reconciliación? ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Bueno, lo primero que podemos esperar es muchas más noticias. Un bombardeo informativo. Los paparazzi estarán al acecho. Los medios de comunicación los seguirán a todas partes. Cada movimiento, cada gesto, cada foto, cada declaración, todo será noticia. Cada publicación en redes sociales será analizada al detalle. Cada aparición pública será comentada. Es probable que comiencen a aparecer juntos en eventos públicos. Quizás en alguna alfombra roja, en alguna premiere, en alguna fiesta glamurosa, quién sabe. Todo es posible. La expectación es máxima. La emoción está a flor de piel. También es posible que retomen algún proyecto profesional juntos. ¿Por qué no? Su química en la pantalla es innegable. Su conexión es palpable. Su trabajo en equipo es impecable. Y los fans estarían encantados de volver a verlos trabajar juntos. Sería un bombazo. Un éxito asegurado. Un regalo para todos sus seguidores. Pero sobre todo podemos esperar verlos felices. Disfrutando de su amor. Celebrando esta nueva oportunidad que se han dado. Construyendo un futuro juntos, lleno de alegría, de complicidad y de amor. Y por supuesto podemos esperar que nos sigan regalando momentos hermosos. Fotos, vídeos, stories. Todo lo que nos haga soñar, todo lo que nos haga creer en el amor, todo lo que nos haga sentir felices. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña este reencuentro? Bueno, la primera lección es que el amor nunca deja de existir. A veces las cosas no son fáciles. Hay obstáculos, problemas, separaciones. Pero si el amor es verdadero, si hay cariño, respeto y admiración mutua, siempre hay una oportunidad. Siempre hay una posibilidad de volver a empezar, de perdonar, de sanar heridas y de reconstruir el amor.
La segunda lección es que nunca hay que perder la esperanza. A veces las cosas parecen imposibles. Las circunstancias parecen desfavorables. La tristeza nos invade. Pero con el tiempo todo puede cambiar. Y a veces lo que parecía el final, es solo el comienzo de algo nuevo y maravilloso. La tercera lección es que hay que creer en los finales felices. Sí, porque a veces los cuentos de hadas sí existen. Y Hande y Kerem nos lo han demostrado. Nos han enseñado que el amor puede superar cualquier barrera, cualquier dificultad, cualquier adversidad. Esta historia nos enseña que el amor puede superar cualquier cosa. Que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Que si dos personas están destinadas a estar juntas, tarde o temprano, el destino las reunirá. Nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra su camino. En fin, mis amores, este ha sido un vídeo súper intenso. Un torbellino de emociones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me emociona muchísimo que esta pareja, que tanto queremos, esté nuevamente junta. Les confieso que soy una romántica empedernida. Y este tipo de noticias me llenan el corazón, me dan esperanza y me hacen creer en el poder del amor. Espero que les haya gustado este análisis completo sobre el regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de esta reconciliación? ¿Están felices por ellos? ¿Qué esperan ver en el futuro? ¿Qué proyectos les gustaría que emprendieran juntos? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Quiero saber todo. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Denle al like si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman a Hande y Kerem. Así, a la vez somos más en esta comunidad. Los quiero. Me encanta leer sus comentarios. Son lo mejor. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas. Y el amor, siempre encuentra su camino. Un beso enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, mis bellezas y bellezos.